La mujer impasible, la que ni siente ni padece, la que nunca sabe si va ganando o va perdiendo porque jamás muta su rostro, la que gana un Grand Slam, como ha hecho hoy en el Open de Australia, y levanta el brazo derecho. Esa es Elena Rybakina, la mujer que es la nueva campeona del Open de Australia 2026 y la que ha arrebatado, una vez más, la posibilidad de Aryna Sabalenka de sumar ese tercer título en Australia, en una final que ha derrotado a la número uno del mundo por 6-4, 4-6 y 6-4. Un partido tremendamente igualado, tanto en estadísticas como en el ritmo del partido, con dos jugadoras prácticamente iguales, la verdad, con las mismas virtudes y quizá también los mismos defectos, pero en el deporte al final siempre tiene que ganar uno y ese uno es el que se lo merece más, y así ha sido Rybakina, que vuelve a dejar, repito, a una Sabalenka impotente en finales del Grand Slam, 1-4, y si sumamos también la derrota en Wimbledon en semifinales ante Anisimova, pues también 4 derrotas muy duras de aceptar para la número uno del mundo, que es la mejor, la más consistente en cuanto a ranking, pero que es una realidad. Le falta más creencia, quizá, más determinación en estos últimos partidos decisivos, en estas instancias, y hoy se ha vuelto a comprobar, por ejemplo, en el inicio del mismo, ¿no? Donde Sabalenka ha encajado un break, nada más empezar, iba 30-0, habían comenzado bien, con dos buenos servicios, pero después se encuentra con 3 restazos tremendos de Rybakina, que después, en el último set, también ha sido capaz de hacer eso, restar muy bien los primeros de Sabalenka, que es ahí por donde se le ha ido escapando, ¿no? Esa ventaja que ya tenía Sabalenka en el tercer set. Pero vamos primero por el primero. Esos 3 restazos seguidos de Rybakina, primeros saques de Sabalenka, le han otorgado ese break, y ahí está, y lo ha mantenido de forma muy firme Rybakina, sobre todo sin sacar muy bien durante todo el partido, porque apenas ha subido del 55% de primeros saques durante todo el partido, pero sobre todo haciendo un muy buen uso del segundos saques con muchísimo efecto liftado, que han obligado a Sabalenka a golpear por encima del brazo, muchas veces el revés, y ahí le cuesta, ¿no? También a la bielorrusa mucho, y no ha sido capaz de aprovechar muchos segundos, 67% de puntos ganados con segundo en ese primer set, incluidos también esas 3 bolas de break, que ahí sí que es cierto que ha sacado muy bien Rybakina en el 4-3. Y nada, esa es la historia también de ese primer set. Una Rybakina muy firme, Sabalenka sin encontrar el ritmo con el resto, porque con el saque realmente no ha sacado mal Sabalenka. Si es que las estadísticas han sido tremendas. Un 75% de primeros saques ganados por Sabalenka, 76% por Rybakina. Y mismo porcentaje de puntos ganados por segundo, 48% en ambas. O sea, ha sido prácticamente idéntico, aunque sí que es cierto que Rybakina en ese último set ha echado mano mucho más, ¿no? De ese primer saque, ¿no? En el segundo, Sabalenka ha sacado muy bien, impresionante con el primero, solo ha perdido un punto, y bueno, daba la sensación de que estaba un poquito más cerca, aprovechando también el hecho de ir por delante en el marcador, empezando sacando, y en ese momento ya de 5-4 ahí, en uno de los pocos puntos, ¿no? En los que Sabalenka ha utilizado un cortado, ¿no? Es lo que yo precisamente le he echado más en falta a la bielorrusa, intentar variar un poquito más, ¿no? Intentar que golpease Rybakina por debajo, ¿no? Obligarla a golpear por debajo, ¿no? También por abajo, ¿no? Que es donde más le cuesta ser más alta, pues prácticamente no ha utilizado ni eso, ni la dejada, pero bueno, uno de esos puntos sí que es cierto que le ha servido para ganar ese primer punto del 5-4, ahí Rybakina ya un poquito más tensionada, Sabalenka aprovechando mejor los segundos, ya metiéndose en pista con muchísima más confianza, y al final, con ese 6-4, ese break en blanco, que en el que ha conseguido también el segundo set, parecía que cambiaba esa inercia, ¿no? Del partido, y más aún con el inicio del tercero, ¿no? Con una Rybakina que empezaba ya, sí, a perder, ¿no? Esos segundos sacos, empezaba a darse cuenta de que con esos segundos saques, sacando siempre con segundo, pues le iba a costar mucho más, y Sabalenka empezando a aprovechar esa situación, ¿no? Break de entrada, con otro resto también muy bien metiéndose, confirmando ese break con 3-0. Y cuando parecía que lo tenía hecho, es cierto que ha habido una charla de Bukov, ¿no? El entrenador, el ogro, ¿no? Que decían todos, ¿no? Que era el ogro de Rybakina, ¿no? Que era el culpable, ¿no? De que Rybakina sufriera, ¿no? Ese descenso de nivel, ¿no? Que le ha llevado, ¿no? Estas últimas temporadas. Pues resulta que una charla diciéndole claramente más energía, pon más energía al resto, pues al parecer ha surtido claramente efecto, porque a partir del primero, salvando su primer juego con su saque, 3-1, y después con un juego muy bueno al resto, ha logrado el break con 3-2, poniendo muchos restos otra vez con primer saque de Sabalenka, que ha intentado esos saques abiertos, ¿no? Pero Rybakina ha estado muy firme con su derecha para contrarrestarlos, conseguir ese break, y fíjate, ¿no? Del 3-0 se ha pasado al 5-3. En muy poco tiempo, Sabalenka
se ha despedido casi del partido definitivamente por el primer saque. No ha sido por una ausencia de segundo saque, ¿no? Sino porque en el primer saque apenas ha logrado más del 50% de puntos en ese último set, y eso es claramente mérito también de Rybakina, ¿no? También, lo repito, ¿no? Ausencia de alguna variante más, ¿no? De Sabalenka, pero sí que es cierto que ha sido impresionante cómo ha restado, ¿no? Cómo ha subido su nivel restando Rybakina con esos primeros, porque con el segundo, bueno, no ha restado especialmente, no ha marcado realmente tampoco la diferencia, ¿no? Las dos, incluso ella también ha sufrido, ¿no? Con el segundo saque en el último set, pero con el primero, pues apenas 3 puntos se ha dejado, ¿no? Y es que no, bueno, como es ella, ¿no? Fría, fría como el hielo, que no se inmuta, que sigue manteniendo el mismo rostro. Muchas veces eso depende, ¿no? De la personalidad de cada uno. Muchas veces es positivo, otras a veces es negativo, ¿no? Pero a ella, pues bueno, le ha funcionado en ese último juego, en donde otra vez el servicio ha sido clave, porque Sabalenka, bueno, ha aprovechado los puntos en los que ha podido jugar, pero desde luego con el 30 iguales ha sido impresionante cómo se ha sacado dos puntos gratis tremendos, el último de ello con un ace, y bueno, y así es, Rybakina, ¿no? Levantando el brazo derecho, bien, ha ganado un Grand Slam, pero es así, ¿no? Es su carácter tan frío, tan impasible, pero muy efectivo a la vez, ¿no? Y Sabalenka, por otra parte, pues otra final de Grand Slam que pierde, se ha cubierto con la toalla justo después de perder, bueno, la cara de decepción, ¿no? En su rostro, porque es la número 1 del mundo, es la más competitiva, quiere siempre ganar y, claro, y lo que quiere es también ganar en estos torneos, ¿no? Al final, después, oye, los WTA 1000, los demás torneos están muy bien, ¿no? Pero es evidente que tiene un problema en estos partidos, sobre todo que tiene un problema con jugadoras que pegan igual que ella, a las que no puede desbordar con su velocidad de ritmo, que es lo que decíamos que tenía Rybakina, que tuvo Kiss el año pasado, que tuvo Anisimova también. En tierra batida con Korigov es cierto que tiene más pegada Sabalenka, pero ahí ya es tierra batida, entra en juego otros factores, es pista más lenta, claro, pero en pistas rápidas está teniendo un problema, claro, ¿no? Y menos mal que se sació de alguna manera ganando en el US Open, porque si no, uff. Pero bueno, con esta derrota otra vez vuelven las dudas a Sabalenka, cada vez que dispute un partido de estos volverá a tenerlo en la cabeza, y bueno, es la número 1 del mundo, seguirá ahí seguro, no se va a hundir, va a seguir fuerte, pero sí que es cierto que eso está ahí siempre, ¿no? Este deporte es muy mental y las casualidades, repito, son pocas aquí. Sabalenka tiene un problema, es la verdad. Y por el otro lado, Rybakina con el ogro, repito, ¿no? Con el malo de la película, con el villano que quisieron hacer ver todos, la agüita y el falso feminismo, ¿no? Stefan Bukov, el hombre con el que Rybakina siempre ha jugado a un gran nivel, con el que ganó aquella vez Wimbledon, con el que volvió después de la cacicada, del intento de cacicada de la agüita de querer apartarlos, cuando Rybakina siempre le defendió, negó todas esas acusaciones que había, y con el que ha vuelto a recuperar su mejor nivel, esta racha impresionante de 20 partidos de 21, con un título en el Masters, y con ahora su segundo Grand Slam. Enhorabuena a Rybakina, campeona en Melbourne. Si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscribiros, y nada, ya os emplazo mañana para esa esperadísima final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic a la misma hora que hoy. Por cierto, hoy se ha jugado con techo, vamos a ver si mañana esperemos que sea al aire libre, porque bueno, de noche y con techo no se nota mucho la diferencia, es verdad, ¿no? Pero aún así se nota, ¿no? Entonces, veremos a ver en qué condiciones se juega la final mañana, y yo no me escondo, yo creo que gane Novak. Me alegraré también, como dice Rafa Nadal, mira, hoy estoy de acuerdo con él, ¿no? También, de las pocas cosas, ¿no? Que estoy de acuerdo con él. Me alegraré, al contrario, ¿no? Me alegraré si gana Alcaraz, pero yo voy con Novak y ojalá que gane ese 25 Grand Slam. Nadal ha dicho lo contrario, pero bueno, en esa sintonía también estoy de acuerdo con él. Nada, hasta otra.